buenas tardes. Grandes ciudades, grandes desafíos. Me gusta cuando visito las ciudades hablar con los niños, porque a veces los niños no tienen tanto bagaje y tantos prejuicios. Y en este tema, pues sí que más. Entonces, por ejemplo, ya sea que esté trabajando en Australia o en Corea o donde sea, en este caso fue en México, le pregunté a los niños, ¿por qué no dibujan? ¿Cómo sueñan ustedes que quisieran que fuera su ciudad? Cuando ustedes tengan la edad que tienen sus papás y ustedes tengan hijos de su edad. Y empezaron a dibujar y, por ejemplo, miren lo que hizo Edgar. Edgar no tiene sino 13 años, pero aún a los 13 años dice que quisiera una ciudad con pocos carros, con mucha gente caminando y mucha gente en bicicleta. Luego Edgar dice que adicionó una zona para los peatones, una zona para los ciclistas y una zona para los carros y para los buses. No tiene sino 13 años, pero sabe que hay que separarlos para que puedan convivir, porque van a velocidades distintas. Y luego quiso poner parques públicos y quiso también tener edificios bajos con actividad a nivel de la calle. Hace unos meses estaba trabajando con los estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional en Seúl, en Corea. Yo les decía a ellos, ojalá que ustedes estudien mucho, porque ahora los niños de 13 años pueden resumir planeación urbana 101 en un dibujo. Y la verdad es que si tuviéramos comunidades como esta, tendríamos comunidades bastante buenas. Entonces algunas personas dicen, Guillermo, esto es sentido común. Y entonces yo les digo, bueno, sí es sentido común, pero tal vez el sentido común, como dicen, es el más escaso de los sentidos. Entonces, pero también debería haber sentido común para entender que como vamos mal. Tenemos crisis de obesidad. Tenemos también nosotros cambio climático y estamos también pasando por crecimiento de población y crisis económica, y todo esto parece que fuera al mismo tiempo. Entonces decimos, bueno, ante esta crisis, ¿cómo queremos vivir? Y eso es lo que quiero que esta tarde nos preguntamos, ¿cómo queremos vivir? Algunos dicen, lo que se mide, se hace. Entonces, ¿qué es lo que medimos? ¿Cómo vamos a medir el bienestar? ¿Cómo vamos a medir el progreso? ¿Qué medimos? Entre otras cosas, usualmente los países, las distintas regiones, miden el Producto Interno Bruto, entonces el PIB per cápita. Y midiendo el PIB per cápita, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, aún asumiendo el riesgo de sobresimplificar esto, es que lo bueno no necesariamente es bueno al medir el PIB y lo malo no necesariamente es malo. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, que es bueno para el PIB es la producción y el consumo del tabaco. Es la guerra contra las drogas. Cuando hay una calamidad ambiental como la de Exxon Valdez, es bueno para el PIB porque hay movimiento económico. En cambio hay otras situaciones donde lo malo en cambio no suma, porque por ejemplo el tiempo libre, el tiempo que podemos pasar con un familiar, con un pariente que está enfermo, el cariño, la amistad, la felicidad, todo eso no se tiene en cuenta en el PIB. Entonces tenemos que tener en cuenta otros indicadores, pero aún los que creen en el PIB, miren esto, en 1800 en el eje de la izquierda tenemos la esperanza de vida, en el otro tenemos el ingreso per cápita. Realmente en esta época todos los países, cada puntico, esto es un país del mundo, todos los países la esperanza de vida era menos de 40 años y el ingreso era menos de $2,000. Y luego esto es 1850, 1900, esto es 1950, el 2000, el 2009, y podemos ver el producto, aquí estamos en el 2009 y el producto, el PIB per cápita tiene su fin. Pero si continúa siendo nuestro indicador de éxito, lo que vamos a lograr es que estamos condenando a la mayoría de los países a ser una sociedad de fracasados. Entonces, lo que hemos progresado desde 1800, una de las cosas, hace 200 años, que desde el punto de vista histórico no es nada, la esperanza de vida en todos los países del mundo era menos de 40 años y el ingreso per cápita también era de menos de $2,000. Y ahora estamos en 1850, 1900 y sucesivamente, y hasta que llegamos al 2009. En el 2009 vemos que hay una dispersión muchísimo mayor de todos los países. Todavía vemos unos que tienen una esperanza de vida muy baja, otros que han crecido muchísimo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si el PIB per cápita tiene su fin, pero si va a continuar siendo, si lo vamos a continuar utilizando como el indicador para medir nuestro éxito, estamos condenando a la mayoría de los países del mundo a ser unas sociedades de fracasados. ¿Por qué? Miremos esto es en el 2009. Hay unos países como Colombia que están aquí en la mitad, la mayoría de los países de América Latina, alrededor de $6,000.
Mientras que al otro lado tenemos unos países como Canadá o Estados Unidos o Dinamarca de unos $40,000 per cápita. Asumamos que el país de $40,000 creciera al 2,5% al año. Si crece al 2,5% al año, crece $1,000 por año. Quiere decir que cada 6 años va a doblar en ingreso al país de $6,000. Por otro lado, el que tiene $6,000 per cápita, supongamos optimista que en vez del 2,5 crezca al doble, crezca al 5% anual. Bueno, va a crecer $300 al año. Le tomaría 113 años para llegar a los 40,000. Entonces ese no puede ser nuestro indicador. Una de las cosas que es evidente es que aprendimos a sobrevivir. Y evidentemente vemos cómo, por ejemplo, pasamos de una esperanza de vida de alrededor de 32 años y ahora tenemos una esperanza de vida de 73 años. Entonces aprendimos a sobrevivir. El gran reto ahora es cómo aprender a vivir. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Necesitamos unos indicadores diferentes, necesitamos un modelo de vida diferente. Y por eso le agradezco a los TEDx Ceiba que me han invitado a ser parte de grandes ciudades y grandes desafíos. Y en este tema de cómo queremos vivir, voy a hablar sobre la movilidad no motorizada, sobre los peatones, los ciclistas, el espacio público, sobre el papel de las calles. Y la gente dice, bueno, esto es Ciudades 880, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Ciudades 880? Es porque el tema de caminar o pedalear o espacios públicos, eso es un medio, no es el fin. El fin realmente es cómo tener ciudades vibrantes, con comunidades saludables, donde la gente vaya a ser más feliz disfrutando espacios públicos. Entonces cuando preguntan, bueno, ¿y esta intersección es segura? ¿Y pueden mis niños ir en bicicleta al colegio? ¿O pueden mis abuelos ir al parque de una manera segura? Yo digo, mire, no hay que ser un doctor en ingeniería civil, simplemente una regla sencilla. Pensemos en un niño de alrededor de 8 años a quien queramos mucho. Nuestros hijos, sobrinos, nietos. Cuando tengamos el niño o niña en la cabeza, pensemos en alguien de 80, a quien también querramos mucho. Y cuando tengamos ese niño y ese adulto mayor en la cabeza, paso número 3, lo enviaríamos en ese cruce, lo enviaríamos a comprar huevos o leche o ir a la escuela. Si lo enviaríamos es porque son seguras. Si no lo enviaríamos es porque no lo son. Entonces, ¿qué tal si todo lo que hiciéramos en el espacio público de nuestras ciudades? La regla es que tenía que ser maravilloso para los de 8 y para los de 80. Terminaríamos con unas comunidades buenas para todos. Realmente tenemos que parar de hacer ciudades pensando que todo el mundo tiene 30 años y es un atleta. Tenemos que hacer ciudades para todos. Eso, de ahí es donde viene el tema de Ciudades 880. Entonces, ¿qué tipo de ciudades vamos a construir? Vamos a construir ciudades para la gente. Y ciudades para la gente es donde son peatones. ¿Por qué peatones? Porque todos los seres humanos en cualquier país del mundo somos peatones. Cuando somos peatones usamos todos los sentidos. Vamos caminando y vemos a los niños jugando. Escuchamos a los pájaros cantando. Pasamos enfrente de una panadería y el pan está saliendo. Y olemos el pan y el café y demás. Entonces utilizamos todos los sentidos y nos sentimos plenos. Y la relación entre las personas. Y muy cerca los peatones son los ciclistas. Si vamos a una distancia de menos de 500 metros caminamos. Si vamos a una distancia un poco más larga usamos la bicicleta. Pero en ambos no hacemos ruidos, es no motorizado, etc. Pero si vamos a ir más lejos, entonces usamos el transporte público. Entonces es una combinación de todos, pero el transporte público en ninguna ciudad del mundo lo va a recoger a uno en la puerta de la casa y lo va a dejar en la puerta del destino. Entonces, si la ciudad no es caminable, si no es buena para las bicicletas, si los andenes están llenos de grietas, si los cruces son peligrosos, la gente, necesitamos un buen espacio público. Es el cuarto elemento que funciona como el pegante que une los otros 3, y cuando los 4 están funcionando, tenemos ciudades para la gente. Entonces volvamos al cómo queremos vivir. La realidad es que cuando hacemos ciudades pensando en los carros, la realidad es que lo único que tenemos es más carros. Y nos toca invitar a los amigos a que nos ayuden a cruzar las calles. Y esto no está lejos de la realidad. Las calles cada vez son más anchas, los carros van más rápido, estamos viviendo más años, entonces nos estamos volviendo más viejos. Pero cuando hacemos ciudades pensando en la gente, tenemos no solo más gente, sino gente más feliz. Vamos a tener gente más saludable y más feliz y tener mejor calidad de vida para todos. Y en un mundo cada vez más globalizado es muy importante tener calidad de vida, porque eso es lo que hace que podamos atraer y retener a la mejor gente, a los mejores músicos, a los mejores arquitectos, a los mejores médicos, a los mejores carpinteros. Calidad de vida hoy por hoy es el elemento más importante de competitividad económica. Entonces, ¿cómo queremos vivir? Usualmente los países en desarrollo tratan de imitar
a países desarrollados. Los Ángeles, por ejemplo, en los años 50 las calles estaban ya llenas de carros, eran solamente unos trancones y tenían 4 o 5 carriles. Luego pasaron a 8 carriles. Cuando yo fui a la universidad de UCLA, tenían como 10 carriles en las autopistas y todas vivían llenas de carros. Hicieron de 12, de 14 y se seguían llenando. El año pasado, entre otras, en medio de una crisis económica, los ciudadanos votaron por un impuesto. Imagínense, en medio de una crisis económica y en un referendo aprobaron un impuesto adicional que fuera dedicado a transporte público, porque ya vieron que hacer más y más y más carriles no era la solución. Entonces, de las cosas que tenemos que pensar cuando la gente a veces dice, no, es que hay que hacer más autopistas y más autopistas. Bueno, supongamos que metiendo todos los recursos dentro de 50 años estamos como está Atlanta o como está la Florida o Houston. ¿Realmente están ellos mejor? Tenemos que pensar. Por eso, entre otras, cuando los países tienen éxito económico hay muchas cosas que se mejoran. Se mejora la salud pública, se mejora el entretenimiento, se mejora la educación, pero hay una cosa que se empeora: la movilidad, cuando está en función del carro privado. Entonces ya hay muchos ejemplos, y mientras vemos estos ejemplos de distintos rincones del mundo, tenemos que pensar. A Bogotá el año entrante le van a entrar, este año a Bogotá le van a entrar 150,000 carros nuevos. Supongamos que cada carro ocupa solamente 10 metros. 150,000 carros por 10 metros son 1.500.000 metros. Entonces, nada más para tener esos carros guardados, no para que anden, sino para tenerlos estacionados, necesitamos construir 1.500 kilómetros de vías. Eso es como ir de Bogotá a Cartagena, Barranquilla, Bogotá, para quedar exactamente igual como estamos, no para haber mejorado nada. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Y si no van a ser 10 metros para que esté parqueado, si no va a estar andando, entonces le vamos a dar 30 metros a cada carro. Vamos a tener que hacer 4.500 kilómetros de vías. Entonces por eso tenemos que pensar en este tipo de cosas, y por eso en la combinación de peatones y ciclistas y transporte masivo tiene un papel muy importante en esto que estamos hablando. ¿Por qué son importantes las calles entonces? Porque cuando miramos cualquier ciudad desde el aire, el espacio público más grande, o sea, el espacio que pertenece a todos, son las calles. Entonces tenemos que decir, ¿vamos a hacer calles para los carros o calles para la gente? Queremos hacer unas calles donde hacemos unos edificios de parqueadero de 4 pisos que parecen como una aspiradora que se chupa la vida de la calle, o le ponemos en el primer piso vida comercial y entonces que genere actividad. Queremos que nuestras calles parezcan unas bodegas de carros o que las calles ayuden a construir comunidad. De eso es de lo que se trata. Aquí tenemos 93 carros estacionados y el alcalde de esta ciudad lo volvió peatonal, no porque era lo que él quería, pero tampoco lo que el señor del restaurante quería. Es cuál es el interés general. El interés general tiene que prevalecer sobre el particular. Y lo volvieron peatonal y fue una maravilla, porque 20,000 personas compran mucho más que 93 carros. Entonces, ¿cuál es el papel de las calles? Las calles va a ser la mayor discusión hoy, en 10 años, en 20, en 30, en 40, porque es el activo más valioso que tienen nuestras ciudades. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Entre peatones, ciclistas, transporte público, carros privados, restaurantes que quieren tener mesas afuera, etcétera. Entonces necesitamos un modelo de vida diferente. Necesitamos las ciudades para la gente. Veamos algunos ejemplos internacionales. Hace unos años estuve en Bogotá trabajando con el alcalde Mocus, encargado del tema de parques y deportes y recreación. Y en ese momento hicimos temas como el Parque Simón Bolívar. El Papa vino, dio una misa para 1 millón de personas y quedó este bellísimo parque donde no se hizo nada. Se puso un alambre de púas y estaba prohibido entrar. Nadie lo podía utilizar, no había ni andenes, no había ningún tipo de actividad, cero. Y en 36 meses pasamos de esto a esto, a lo que conocemos hoy como el Parque Simón Bolívar, donde hicimos los andenes, hicimos tema para trotadores, para bicicletas, para pistas, cantidades de juegos infantiles, áreas de conciertos, piscinas de olas, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que tiene que ver con hacer ciudades para la gente. Otro ejemplo que también ha sido muy exitoso, esto es la Biblioteca Virgilio Barco. Otro es la ciclovía. La ciclovía ha sido un elemento de exportación maravilloso. La ciclovía, cuando asumí la dirección de la entidad, ni siquiera la manejaba Recreación y Deporte, la manejaba la Secretaría de Tránsito y estaba muriendo. Tenía solo 13 kilómetros y unos pocos miles de personas salían. Es maravilloso porque no hay que hacer infraestructura. Ahí está, son las calles. Es unas horas a la semana abrirla a la gente y cerrarla a los coches.
y que es casi un ejercicio en convivencia social, porque vemos a los ricos y vemos a los pobres y a los niños y a los viejos y a los gordos y a los flacos y vemos a todo el mundo. Teníamos 13 kilómetros y en 2 años pasamos a 91 y luego a 121. Y este es un tema donde luego hemos venido, en los últimos 3 años le hemos prestado asesoría a ciudades como Portland, San Francisco, Atlanta, Los Ángeles, Ciudad de México, Guadalajara, donde están haciendo programas similares, un producto de exportación de Bogotá. Realmente es una maravilla. Esto es ciudades para la gente. A la ciclovía bogotana hoy van más de 1 millón de personas cada domingo. Copenhague, ¿por qué hablo de Copenhague? Porque a veces la gente dice, Guillermo, cuando usted habla de peatones o de ciclistas, ¿usted quiere que nos quedemos pobres toda la vida? Entonces hablamos de Copenhague porque Copenhague tiene un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad en Estados Unidos, un nivel de educación superior, y sin embargo 4 de cada 10 usan la bicicleta como medio de transporte. Y cambiar es difícil. Cuando allá iban a hacer la primera calle peatonal, la gente dijo, ¿qué? ¿Calles peatonales? Aquí tenemos demasiados carros. Lo otro que decían es, no, el clima es terrible, hace frío en invierno, hace calor en verano, llueve todo el año. Pero la barrera, la disculpa más grande es, calles peatonales, eso no es parte de nuestra cultura. Eso es para los italianos, porque los italianos hacen bulla y les gusta estar en la calle. Pero nosotros somos daneses y somos fríos y secos y no salimos de la casa. Bueno, ahora los daneses son más italianos que los italianos. Les encantan las calles peatonales en la lluvia, en el verano, en invierno. Esta es la alcaldía de Copenhague. Y entonces se ha ido promoviendo. Esta fue la primera calle. Pasaron de una invasión de carros a lugares para la gente. Más de 18 de esos estacionamientos grandes de carros se han transformado. Y esto es lo que tienen: niñas y jóvenes y adultos y hombres, mujeres usando la bicicleta. Y ahora tienen otros tipos de problemas. 4 de cada 10 usan la bicicleta como su medio de transporte. Así es como van a teatro, así van a la escuela, así van a los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces es una maravilla. Entonces no es para los, curiosamente también es un país que califica altísimo en cualquier índice de felicidad, en los índices también económicos, de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Miren en los últimos 40 años cómo ha incrementado el uso de la bicicleta. Y es que la infraestructura para los peatones y para las bicicletas es un símbolo del respeto que tengamos por los ciudadanos. Pasemos a otro país, vivienda social en México. Me invitaron a una compañía de México a asesorarlos y estuve mirando algunas de las cosas que se estaban haciendo en vivienda social. Miren estos andenes, parecía una montaña rusa porque enfrente de cada casa bajaba y subía el andén para que pudiera entrar el carro. ¿No es más lógico que el carro que entra y sale una vez al día sea el que tenga que subir y bajar y el andén sea perfectamente plano? Porque si no, estamos obligando a la señora y a su bebé a correr el riesgo y a andar por la calle. Entonces hay que pensar eso. Hacemos unos andenes muy chiquitos y además les ponemos un poste en toda la mitad. Entonces este tipo de cosas son las que tenemos que pensar. Y cuando estábamos asesorando a ellos no habían hecho una ciclovía nunca, porque decían, no, nosotros hacemos es la casa, casas de 35 metros. Cuando uno vive en una casa de 300 metros cuadrados, puede hacer muchas cosas dentro de la casa. Cuando vive en una casa de 35 metros, a duras penas duerme en la casa, pero su vida está afuera. Entonces hay que tener mejores andenes y mejores parques y mejores vías y mejores cruces. Y empezaron a hacer ciclovías. Y esta compañía que se llama Casas Geo, que nunca había hecho una ciclovía en su vida, en los últimos 2 años ha construido más de 100 kilómetros de ciclovía. Ha hecho más ciclovías de todo lo que se ha hecho en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son las 3 ciudades principales de México. Pero miremos Nueva York. ¿Qué está haciendo en Nueva York? Esta señora, la secretaria de Transporte en Nueva York, en compañía con la secretaria de Planeación, fueron a Copenhague. Estuvieron en Copenhague para arriba y para abajo en bicicleta. Volvieron a Nueva York. Encontraron lugares como la Avenida Novena, con carros al lado y lado, y peligroso para los ciclistas. Le dijeron a los periódicos, vamos a crear una zona para peatones, otra para bicicletas, otra para carros. No 30 meses después, no 30 semanas después, sino 30 días después habían transformado la Avenida Novena. Y para pasar de esto a esto no es una cuestión de plata, es tener visión y tener claridad. Entonces, ¿y en Broadway qué hicieron? En Broadway esto era así, hace 2 años, una calle gigante para los carros. Los únicos ciclistas eran los kamikazes y Janet Sadekan empezó a quitarles 2 carriles. Y miren algunas de las cosas que empezaron a hacer maravilloso, creando una ciudad para la gente. Y no es que el alcalde, esto además no es de derecha ni de izquierda. Nueva York tiene un alcalde republicano de derecha, empresario. Otras ciudades como Portland o como Copenhague son de izquierda, muy socialistas. Entonces no es que sea uno u otro, esto no tiene color político, sino hacer ciudades para la gente. Miren, enfrente de Times Square no quitó 1 o 2 carriles, lo volvió todo peatonal. Entonces es un momento de hacer cosas para la gente. Así era hace 1 año y así es hoy, donde hay unas zonas para la gente que realmente es maravilloso.
Entonces en París, el alcalde de París ahora tiene bicicletas en todas partes. Dice que ahora las bicicletas son tan parte de la imagen de París como la Torre Eiffel. Y crearon bicicletas públicas. Tienen 20.400 bicicletas públicas que han instalado en 1.451 estacionamientos, eliminando 7.000 estacionamientos de carro. Para poder poner los estacionamientos de bicicleta tuvieron que eliminar 7.000 estacionamientos de carros. Y por último, Melbourne, Australia. Melbourne era el patito feo de Australia. Todo el mundo quería ir a Sydney. Melbourne hace 25 años era una ciudad horrible. Pero miren los indicadores, qué tipo de cosas están midiendo. Por ejemplo, vivienda. Había solo 5, en esta parte del centro había solo 5. Cada punto son 5 viviendas. Y miren esto luego en el 97, en el 2002. Miren este tema, los árboles que se siembran. Y miren la diferencia, ¿por qué los árboles? La misma foto, antes y después, el mismo lugar antes y después, el impacto que hace sembrar árboles. Y por último, por ejemplo, los cafés. ¿Cuántos cafés hay que tienen sillas y bancas y mesas afuera? En el 83 habían 2, esto es en el 93, y hoy hay 617. Entonces, de eso es de lo que se trata. Grandes ciudades, grandes desafíos. Es hora de crear alianzas, hacer alianzas amplias entre el sector público y el sector privado y las ONGs, entre los departamentos de transporte y de salud y de educación y de finanzas, en los municipios, los departamentos, el gobierno nacional, etcétera. Tenemos desafíos, grandes ciudades, grandes desafíos. Tenemos desafíos, pero también tenemos oportunidades maravillosas. Yo creo que ya aprendimos a sobrevivir y entonces estamos aprendiendo a vivir. Necesitamos unos indicadores diferentes, necesitamos un modelo de vida también diferente, necesitamos desarrollar una visión compartida de nuestro barrio, de nuestra ciudad, una visión, pero visión solo, sin acción, lo único que genera es depresión y angustia, porque no pasa nada. Por otro lado, tenemos que actuar, acción, acción, acción. Pero si solo hay acción sin visión, entonces como picamos aquí, picamos allá, no hay hacia dónde, entonces creamos un monstruo. Pero si tenemos una visión compartida de lo que queremos y hay mucha acción, entonces vamos a lograr crear ciudades para la gente y transformar nuestro barrio, transformar nuestra ciudad y tener unas comunidades más saludables y una gente más feliz disfrutando los espacios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias.